Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios que podemos estar aquí en esta mañana para ser expuestos a la predicación de la palabra de Dios después de haber adorado al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Damos gracias porque en los últimos 2 meses hemos concluido una sección que estuvimos exponiendo varios salmos de la palabra del Señor. Y este primer domingo de marzo estamos ahora iniciando una nueva exposición continua de la palabra del Señor en la carta de los Hebreos. Una carta importante para los judíos del primer siglo, aquellos que estaban tratando de resistirse y de volver atrás. Así que vamos a estar leyendo ahora, comenzando esta exposición, en la epístola de los Hebreos, capítulo 1, los versículos del 1 al 14, o sea, todo el capítulo 1. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré padre para él, y él será hijo para mí? De nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice: y lo adoren todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. También tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura envejecerán, y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Pero ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que le darán la salvación? Oremos entonces en esta mañana, hermanos, por la exposición de su palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por la exposición de tu palabra, Señor. Que ésta pueda calar hondo en nuestro ser, no solamente en nuestro entendimiento para conocer más de ti, Señor, sino también por práctica, por medio de las buenas obras que has preparado de antemano, Señor. Ayúdanos también a recibir esta enseñanza para poder predicar de una mejor manera el evangelio que salva a este mundo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En este capítulo 1 del libro de los Hebreos vamos a estar viendo la siguiente verdad. Dios nos ha hablado por medio de Cristo, quien es superior a los ángeles. Se lo repito una vez más. Dios ha hablado por medio de Cristo, quien es superior a los ángeles. Y antes de entrar específicamente en el pasaje, vamos a ver un poco de contexto acerca de este libro. Este libro fue escrito particularmente a la audiencia específica de creyentes judíos. Es decir, judíos, personas que habían nacido dentro del pueblo de Israel, pero que a su vez ya habían creído en Cristo como el Mesías que había de venir. Ya según su propia boca habían dicho que eran creyentes en que Jesús era el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Pero a la vez, y este libro fue escrito más o menos alrededor de los años 60 y 70 después de Cristo, pero a la vez esta misma audiencia, este mismo grupo al que la carta de los Hebreos está siendo escrita, estaban siendo tentados a volver a aferrarse a las costumbres judías. Es decir, que una vez estos judíos que habían vivido en la tradición judía, en la tradición hebrea, habían visto que Cristo era el Mesías, ahora estaban siendo tentados por el propio mundo, por su propia comunidad, a volver atrás, a volver a los rudimentos de la tradición hebrea y judía, y de alguna manera con esto a negar a Cristo Jesús.
porque entendemos que cuando ya estamos en Cristo, nueva criatura somos y somos salvos solamente por Cristo, no por Cristo y ninguna añadidura. Este es el contexto de la audiencia a la cual el autor, que no sabemos qué autor es, fue escrito. El autor, algunos dicen que fue Pablo, pero no hay ninguna evidencia de peso para poder decir que Pablo fue el escritor de esta carta a los hebreos. Así que vamos a tener al autor como un autor anónimo, pero su enfoque era ese. Una audiencia de judíos que habían creído en Cristo, pero que estaban siendo tentados a volver a aferrarse a las costumbres judías. Y por eso es que nosotros podemos entender por qué el autor está mostrando desde el principio, como lo vamos a ver en este pasaje, la superioridad de Cristo, la obra de Cristo, y a lo largo del libro vamos a estar viendo el mensaje de Cristo para esta audiencia. Y por tanto, como es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, el mensaje de Cristo para nosotros hoy. Así que vamos a estar dividiendo este capítulo en dos secciones. La primera sección, los primeros 3 versículos, vamos a ver cómo Dios ha hablado por medio de Cristo. Dios ha hablado por medio de Cristo. Y desde que arrancamos en el primer versículo, dice el autor a los hebreos, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Esto es algo que rompe muchas veces con la manera en escribir cartas a ciertos tipos de audiencia. Si usted va a todo el Nuevo Testamento, a las otras cartas, las de Pedro, las de Juan, las cartas de Pablo, muchas veces se comienza con una introducción, con un llamamiento de bendición, de acción de gracia, con oraciones. Sin embargo, esta es una de las pocas cartas, creo que junto a la carta de los Gálatas, en donde el autor quita completamente el saludo, en donde el autor está quitando completamente un inicio suave, un inicio de agradecimiento, de bendición, oración, y está entrando directamente al asunto y a la cuestión que él quiere tratar con la audiencia. Literalmente en estos primeros versículos les está diciendo que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Lo primero que el autor quiere decir a esta audiencia es que ellos han estado recibiendo revelación de Dios. Ellos lo conocían porque eran el pueblo hebreo, el pueblo judío al cual Dios se le había revelado desde Génesis hasta ese tiempo. Y Dios en todos esos años se había revelado a través de profetas, se había revelado de otras maneras, a través de sueños, a través de visiones, se le había revelado a sus padres y a lo que ellos llamaban los padres de los hebreos, Abraham, Isaac, Jacob. Todas estas personas habían tenido profetas entre ellos que muchas veces les habían dicho lo malo que estaban haciendo y las consecuencias producto de su pecado. Todo eso ellos lo sabían. Pero la conclusión que está trayendo el autor para sus mentes desde el mismo inicio es que ahora, en estos últimos días, Dios ha hablado por medio de Cristo. Y a partir de aquí entonces vamos a ver cómo el autor quiere argumentar cuán importante es que Dios haya empezado a hablar por medio de Cristo. Porque quiere hacer una separación entre las otras maneras en que Él se había revelado a su pueblo, entre las maneras a través de visiones o a través de los propios profetas, como está señalando explícitamente el versículo. Él ahora está diciendo que en los últimos días ha hablado por su Hijo. Y lo que va a hacer a partir de ahora es describir qué tan importante es su Hijo y a cómo compararlo con las otras variantes en las que él ha hablado anteriormente. Fíjense cómo a partir del propio versículo 2, él empieza a describir quién es el Hijo, quién es por quien cual Dios está hablando ahora. Fíjense que lo primero que dice en el versículo 2, dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Esta es la primera descripción que el autor está dando acerca de ese Hijo por el cual Dios está hablando ahora. Es el heredero de todas las cosas. Si usted se imagina, y muchos aquí podemos o no podemos tener propiedades, aunque sea podemos tener una bicicleta, aunque sea podemos tener, algunos tienen casa, pero usted se imagina que usted le diga que la casa que usted tiene, la bicicleta o cualquier otro, una finquita, lo que usted tenga, no es suyo, es del Hijo de Dios. Usted se imagina que todas las propiedades que usted ve por ahí, grandes, los terrenos, las construcciones, no son de ningún gobierno, no son de ninguna compañía, no son de ninguna empresa, son del Hijo de Dios.
Es literalmente lo que está diciendo el autor. Él es heredero de todas las cosas, de todo lo que usted puede ver y aún de todo lo que usted no puede ver. Él es el dueño, el heredero de los bosques, del Amazonas, de los desiertos de África, de la montaña más alta, del océano más profundo. De hecho, ¿alguien ha pensado que alguien es dueño de la luna? Bueno, el Hijo es el heredero de todas las cosas, por tanto es el dueño de la luna. Es el dueño del sol, es el dueño de todo el sistema planetario, de nuestro propio sistema solar. Es el dueño de nuestra galaxia y de todas las galaxias que existen. Lo que está diciendo el autor es, por quien ha hablado Dios en este momento, es el heredero de todo lo que conocemos. No solamente dice eso, sino que dice, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Y esto es una característica importante porque ya el autor nos está dando una característica aún más fuerte de quién es ese Hijo por el cual Dios ha hablado. Y no dice otra cosa que es el creador del universo. Y algunos me podrán decir, no, pero si Dios es el creador del universo, sí, es que precisamente el Hijo también es Dios y también estaba presente en la creación del universo. Cuando usted va a Génesis 1, que se ha creado todo el universo y Dios está ahora iniciando para crear al hombre, una de las cosas que dice el pasaje es, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué está queriendo decir aquí Dios? ¿Con quién estaba hablando Él? Estaba hablando con Él mismo, con la propia Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por tanto, el Hijo fue partícipe de la creación de este mundo. Por eso es que el autor está trayendo esta característica. No solamente dice eso, a partir del versículo 3 dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Literalmente lo que está diciendo aquí el autor es, Él es Dios. El Hijo es Dios, es el resplandor de la gloria de Dios. ¿En quién más podemos ver el resplandor de la gloria de Dios sino en Dios mismo? Y la expresión exacta de su naturaleza. ¿En quién más podemos ver la divinidad de Dios sino en Dios mismo? Por lo tanto, el Hijo es Dios. Y está exaltando que ahora Él está hablándole a su pueblo por medio del Hijo. No por medio de cualquier otra cosa, no por medio de un ser creado, por medio de su Hijo. Estamos viendo que el Hijo es el heredero de todo, el creador del universo, que el Hijo propiamente es Dios y lo expresa. Y también dice, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Lo que está diciendo es que el Hijo es quien sostiene a ese mundo el cual Él ha heredado, Él es el dueño, el mundo el cual Él ha creado, el mundo al que Él trae el resplandor de la gloria de Dios y su exacta naturaleza. Dice que también el Hijo es quien sostiene el mundo por el poder de su palabra. Y finalmente en la última parte del versículo 3 dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué está diciendo aquí? Que no solamente es que lo llevó por medio de su Hijo que ha hablado, sino que también el Hijo vino a hacer una obra por la cual ha hablado este mundo, que fue la purificación de los pecados. Y cuando terminó ese proceso, Él no se quedó en la tierra, Él no murió y quedó en una sepultura. Dice que lo exaltó hasta su diestra para la eternidad. En la diestra de la majestad en las alturas fue y es donde ahora mismo el Hijo está. Todas estas descripciones para mostrarnos cuán grande, cuán excelso y cuán maravilloso es ahora el medio por el cual Dios ha hablado a su pueblo, por el cual este autor le quiere recalcar que Dios ahora ha hablado por medio de Cristo y por el cual tú y yo tenemos que entender que Dios hasta hoy sigue y seguirá hablando por medio de Cristo. Hermano, ¿qué tenemos que hacer entonces? Hasta estos pequeños 3 versículos, pero tan intensos con que el autor comienza este libro de los Hebreos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que agradezcamos a Dios porque Él se ha revelado. Porque no es un Dios, como dicen los deístas, que hay un ser inteligente que fue el que creó este mundo y una vez que lo creó, cerró la llave de la creación, la tiró y se olvidó de la creación. Un Dios inaccesible, un Dios que no podemos llegar a Él, que no le interesa contactar con nosotros. Ese no es el Dios que muestra las Escrituras. Agradezcamos porque el perfecto Dios, el único Dios, se ha revelado y podemos conocerle porque Él se ha querido dar a conocer. En tiempos antiguos, antes de la revelación de su Hijo, Él se dio a conocer por medio de profetas, por medio de visiones, por medio de sueños. Pero en este lado de la historia, en este lado de la redención, donde su Hijo ya vino a traer el mensaje de salvación,
Él se ha revelado por Cristo. Así que agradezcamos eso, porque estamos escuchando lo que el Padre quiere decir por medio de su Hijo. Recordemos que de diversas maneras y por medio de Cristo, como la expresión y sustancia máxima de la revelación, Dios nos ha mostrado el Evangelio. Y eso lo vamos a ahondar ahora a lo largo de todo el libro de los Hebreos, pero es por medio de Cristo que Dios se nos ha mostrado a nosotros. Así que podamos recordar eso. Que podamos recordar eso y que no seamos tentados a como también fueron tentados esta audiencia de los hebreos al ir a los rudimentos antiguos. Porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, nos muestra que había visiones, que había profetas que profetizaban, que también había sueños en los cuales Dios se había revelado. Sí, y tenemos que entender que todo eso fue a la luz para exponer la venida de Cristo. Pero hoy no necesitamos visiones, no necesitamos sueños, no necesitamos profetas como los del Antiguo Testamento. Nosotros hoy solamente necesitamos al Hijo. Al Hijo es la sustancia máxima de la revelación, la expresión de Dios de cómo nos muestra el Evangelio para salvación. Hermanos, adoremos a Dios por medio de la revelación del Hijo. Nosotros cuando estamos cantando el domingo en esta mañana lo hacemos de una manera cristocéntrica. Estamos adorando a Dios por lo que Él se ha revelado por medio de Cristo Jesús para nuestro beneficio eterno. Además, adoremos la revelación del Hijo porque el Hijo es el heredero, es el creador, es el sustentador, es el que ha purificado nuestros pecados para salvación y se ha sentado a la diestra del Padre en toda su gloria y majestad. Para aquellos que están aquí en esta mañana y que aún no son parte del pueblo de Dios o que aún no han sido expuestos a esta revelación de que Dios ha querido mostrarse por medio del Hijo, le tengo una pregunta. Si estás intentando encontrar a Dios, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo a través de medios que tú crees que puedas llegar a Dios? ¿Lo estás haciendo a través de ofrendas de alimentos? ¿Lo estás haciendo a través de ídolos, de yeso, de madera? ¿Lo estás haciendo a través de tu propia manera, haciéndote a ti mismo como un propio ídolo? ¿Lo estás haciendo con rudimentos antiguos, donde estás tratando de llegar a Dios por medio de la ley, por medio de las leyes de salubridad, de las leyes de sanidad que había en el Antiguo Testamento? ¿Estás atrás de profetas? ¿Estás atrás de visiones? ¿Estás atrás de sueños? Tratando de ver cómo Dios se te revela. Déjame decirte que si lo estás intentando de esa manera, Dios es claro en su palabra. En otros tiempos era así. Y no estamos despreciando todo lo que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento revela acerca de visiones, sueños y profetas que apuntan al Hijo. Pero hoy, para la audiencia de aquel tiempo, aquellos creyentes judíos, y para nosotros hoy, Dios se nos ha revelado por medio de Cristo. Dice la palabra del Señor que Cristo es el camino, es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por medio de Él. No dice por medio de Él y por medio de profetas, por medio de Él y por medio de sueños. No, es solamente por medio de Él. Así que si estás intentando encontrar a Dios, si hay preocupación en tu pesar y necesitas buscar de Dios, búscalo por medio de lo que se ha revelado en su Hijo. Ahora, a partir de los versículos 4 a 14, vamos a ver cómo este autor empieza a ver cómo en la mente de estos creyentes judíos que están tentados a ir hacia atrás, está golpeando todos estos elementos de la tradición, de que si los profetas dijeron, de que si las leyes, y sobre todo vamos a ver el punto de los ángeles. Porque los ángeles para estos creyentes judíos eran algo muy importante. Era prácticamente una revelación directa de Dios. Vimos muchos ángeles en el Antiguo Testamento cuando se aparecieron, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, cuando se le aparecieron a otros personajes bíblicos en que era una intervención divina del Señor. Así que el autor quiere argumentar cómo Cristo es completamente superior a los ángeles. Por eso es que estos versículos del 4 a 14 vamos a ver que Cristo es superior a los ángeles, sin ningún tipo de titubeo de parte del autor. Fíjense cómo dice a partir del versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré padre para él, y él será hijo para mí? Aquí el autor va a empezar a argumentar que Cristo es superior a los ángeles,
pero no lo va a hacer con ningún tipo de manipulación, sino que les va a citar directamente el Antiguo Testamento. Les va a citar directamente lo que este pueblo de creyentes judíos tenían como palabra divina de Dios. Y lo primero que hace es citar el Salmo 2, versículo 7, donde hay una afirmación de paternidad del Padre con relación al Hijo que no es expresada jamás sobre ningún ángel. Los ángeles son criaturas y por tanto esto nos ayuda a ver la superioridad del Hijo sobre los ángeles. Fíjense cómo empieza ese versículo 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, o sea, a cuál de los ángeles dijo Dios lo siguiente: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Aquí está haciendo una segunda cita que podemos verla en segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 14, o primero de Crónicas, capítulo 17, versículo 13. Está citando literalmente el autor el pacto davídico, donde hay una identificación entre padre e hijo, entre Dios y el descendiente prometido de David que heredaría el reinado. El autor de Hebreos aquí está diciendo que esto se cumplió plenamente en Cristo como descendiente de David, como rey de Israel. O sea, a ningún ángel Dios le dijo que él sería padre para él y él será hijo para mí. Eso solamente lo dijo acerca del Hijo. Estamos viendo que la relación Dios Padre con el Hijo es una relación superior a la relación que Dios pudiera tener con los ángeles. De nuevo, si seguimos, versículos 6 y versículo 7 dice, de nuevo, cuando trae el primogénito al mundo, dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. Esto es una cita que nos lleva a ver cómo todos los ángeles tienen que adorar a Dios, y si el Hijo es Dios, también tiene que ser adorado de la misma manera. Y dice el versículo 7, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Aquí está citando el Salmo 104, versículo 4 al autor, que propiamente en este salmo el salmista está alabando a Dios por su grandeza y muestra que parte de la grandeza de Dios y parte de lo que ha sido creado por el poderío de Dios son los ángeles. Esto reafirma la superioridad del Hijo sobre ellos. El ángel es un ser creado, el Hijo es eterno con Dios, por tanto el Hijo es completamente superior. Fíjense cómo dice en el versículo 8 y versículo 9, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Si los ángeles fueron creados, dice que el trono ahora del Hijo es por los siglos de los siglos. Y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Lo que está diciendo estos versículos 8 y 9 es una cita directa al Salmo 45, versículo 6, versículo 7. En este salmo tenemos un salmo de realeza, que a la vez es un salmo mesiánico. Está exaltando la realeza de Dios, que Dios es rey, pero también está exaltando y está apuntando hacia el Mesías que había de venir. Lo que vemos con el autor de Hebreo que nos dice citar este salmo es que el Hijo es Dios. Es que el Hijo está en el trono eterno y su cetro de equidad es el cetro de su reino, que ama la justicia y aborrece la iniquidad. Fíjense cómo una y otra vez todo lo que está diciendo aquí el autor para argumentar la relación entre Cristo y los ángeles es mostrando la superioridad de Cristo por encima de todo. Si ahora vamos a los versículos del 10 al 12, podemos ver la siguiente cita. Tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Literalmente es una cita del Salmo 102, versículos del 25 al 27. Y en este salmo la voz del salmista habla con relación a Dios. Habla con relación a Dios Padre, que Él fue el creador, que Él es el sustentador de todas las cosas, que todo va a envejecer, que todo va a perecer, pero que Él se mantendrá por siempre. Y lo que está haciendo el autor de los Hebreos es que está apuntando a que esas palabras que el salmista estaba hablando del Padre, las está hablando también acerca del Hijo. Fueron dichas sobre el Padre y fueron dichas sobre el Hijo igual. El Hijo es eterno. El Hijo es el sustentador del mundo. El Hijo es el creador del mundo. Todo pasará, pero el Hijo será eterno para siempre junto al Padre. Y ahora cuando llegamos al versículo 13, para seguir argumentando el autor, vuelve a hacer una pregunta, al igual que el versículo 5, dice, pero ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios esto? Dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Literalmente está haciendo una cita al Salmo 110, versículo 1.
El autor de Hebreos está trayendo este salmo real que habla del Mesías al que el Señor daría autoridad para juzgar. El autor de los Hebreos pone de manifiesto que esto nunca fue dicho a ningún ángel, sino al Hijo de Dios, mostrando su superioridad. ¿Usted se imagina Dios el Padre sentado en la majestad de su gloria diciéndole a un ángel, siéntate aquí a mi diestra? Eso nunca sucedió. El único con suficiente autoridad, con suficiente potestad para sentarse a la diestra del Padre es propiamente el Hijo, que también es divino al igual que Él. Fíjense cómo dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Literalmente ahora Jesús está sentado a la diestra del Padre hasta que el Padre quiera poner en los pies de Jesús a sus enemigos. Cuando consume el día final, cuando sea juzgado toda la creación, cuando el pueblo de Dios sea rescatado completamente mediante el Evangelio, los enemigos de Dios serán puestos por estrado de los pies de Jesús. Eso no sucederá con ningún ángel. Ningún ángel tiene esa exaltación, ningún ángel tiene esa potestad, solamente el Hijo de Dios. Y ahora concluimos el versículo 14 con una pregunta que se está haciendo el autor. Y una pregunta que vamos a responder el próximo domingo y que también vamos a responder qué tenemos que hacer el próximo domingo con aquello que ha mostrado el Padre, aquello que ha hablado el Padre por medio de su Hijo. Pero dice el versículo 14, ¿no son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Si literalmente vamos a los versículos, al versículo 7, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, está haciendo esa misma pregunta. ¿No son los ángeles entonces seres creados por Dios para servir? Seres creados por Dios enviados para servir. Y específicamente, pregunta el autor, por causa de los que heredarán la salvación. Literalmente lo que está diciendo el autor es, yo he hablado por medio del Hijo. El Hijo es superior completamente a los ángeles. Y los ángeles están puestos para servir al Hijo, para servir al Padre y sobre todo para servir por causa de los que heredarán la salvación. Entonces tenemos que poner a los ángeles en el lugar correcto. La audiencia original, lejos de querer buscar revelaciones de los ángeles apareciéndole, tienen que poner a los ángeles en el lugar correcto. Los ángeles fueron creados por Dios para servir y para servir también por causa de nosotros, por causa de aquellos que vamos a heredar la salvación de Dios por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que este ha sido todo el argumento del autor. Dios ha hablado de distintas maneras, pero ahora está hablando por el Hijo, y el Hijo es completamente superior a los ángeles. Para que tanto esta audiencia particular, que estaba tratando de ir atrás, no se fuera con el reflejo de vienen revelaciones de ángeles, pero para que tampoco nosotros hoy estemos atrás de revelaciones de ángeles. Una vez me hicieron una historia muy triste en donde supuestamente estaba en una iglesia adorando al Señor en adoración y de repente uno se vira y dice, acabo de ver un ángel en visión en un ventilador. Y el culto completo se volcó a esa hora a dar gloria a Dios, a pedirle al ángel que le revelara que estaba ahí presente. Entonces toda la adoración completamente se distorsionó porque ellos estaban buscando que Dios les hablara por medio del ángel. Hermanos, no hay necesidad de eso. Dios claramente nos habla en su palabra por medio del Hijo. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Todo el Nuevo Testamento describe el obrar de Cristo y describe lo que ha hecho la iglesia a través del obrar de Cristo. Todo eso está en su palabra y es lo que necesitamos para heredar la salvación, para heredar la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Así que el autor de los Hebreos nos está mostrando cómo Dios ha hablado por su Hijo, hermano, dando elementos de la supremacía y autoridad de éste y de su obra, sosteniendo lo que Él mismo creó y que también purificó nuestros pecados. Él ha mostrado como suficiente para sostener al mundo porque el Hijo ha creado el mundo por Él mismo y suficiente para purificar nuestros pecados por medio de sí mismo. Hay una dualidad aquí tremenda en cuanto a la autoridad del Hijo, por lo cual el mensaje de su palabra es superior. Es superior a los profetas, es superior a las antiguas formas, es superior a los ángeles, porque Él es Dios mismo, creador y salvador. ¿Qué podemos entonces para aplicar a nuestras vidas por medio de este pasaje?
Entendamos que Cristo es sobre su creación y nada se compara a Él, ni aun los seres angelicales, hermanos. Nada se compara a Cristo. Él es incomparable, Él es inconmovible. No busquemos a Dios por ningún otro medio que no sea Cristo, ni aun esperemos visiones angelicales. No busque a Dios por medio de sueños. Ay, Señor, permíteme soñar para ver qué tú quieres para mí. Ay, Señor, estoy esperando que venga el profeta tal a que me profetice. O ay, Señor, estoy esperando algún tipo de visión de ángeles. No espere eso. Eso no es necesario porque Dios en este tiempo ha hablado por medio de su Hijo. No nos desviemos en adorar otra cosa que no sea Cristo, al descendiente de David, al Rey prometido. Confiemos en el plan del Padre de darle solo autoridad a su Hijo, de llevarnos a Él. Confiemos y creamos en el Evangelio. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a venir al Padre por medio de Él. La paga del pecado para este mundo es la muerte, pero la dádiva de Dios, lo que Dios ha querido, es la salvación por medio de Cristo Jesús. Hermanos, tengamos claro la posición de los ángeles. Los ángeles son ministros que sirven por la causa de aquellos que serán salvos. Son siervos, no son el elemento a adorar, no son el elemento a seguir. El único que merece adoración es Dios, y el único superior a los ángeles es Dios, que ha hablado por medio de su Hijo. La pregunta para nosotros hoy como pueblo, y la pregunta para aquellos que nos están visitando en esta mañana y que no son parte del pueblo de Dios: ¿qué tienes superior a Cristo en tu vida? Para aquellos que ya somos parte del pueblo de Dios, ¿qué tienes superior a Cristo en tu vida? Porque si tienes algo que está compitiendo con Cristo en tu vida, déjame decirte que no estás muy lejos de la audiencia original de estos hebreos que estaban tentados a volver a los rudimentos, a tener que hacer las obras del Antiguo Testamento a la vez de que decían que Cristo ya era el Mesías, iban compensando una cosa con la otra. Si estás teniendo algo al nivel de Cristo o tentándose para alcanzar el nivel de Cristo, déjame decirte que Cristo no es lo principal en tu vida entonces. Que no estás escuchando, como lo vamos a ver la semana que viene, que no estás escuchando a Dios solamente por medio del Hijo. Y aquellos que nos visitan, si Cristo no es tu Señor y Salvador, tienes muchas cosas por encima de Cristo en tu vida. Que eso va a repercutir, a lo mejor en esta, con consecuencias de las cosas malas que hagas delante de Dios, pero por eso va a repercutir en la vida eterna que tendrás después de esta. Si Cristo no es lo superior en tu vida, ciertamente Cristo no va a ser el centro de tu vida por la eternidad. Concluye, hermanos, en esta mañana. Dios ha hablado por medio de Cristo, como lo vimos en los primeros versículos. Ya no es a través de los viejos rudimentos, ya no es a través de los profetas, no es a través de visiones, no es a través de sueños. Ha hablado por medio del Hijo, quien es el creador, el heredero, el sustentador, el que purificó nuestros pecados y está a la diestra de Dios, exaltado en su gloria y majestad. También el autor empezó a argumentar desde tan temprano en la carta que Cristo es superior a los ángeles. No se buscan visiones angelicales, no se exalta a los ángeles, no se adora a los ángeles. Cristo es completamente superior a ellos. Por tanto, les repito la verdad en esta mañana. Dios nos ha hablado por medio de Cristo, quien es superior a los ángeles. Dios nos ha hablado por medio de Cristo, quien es superior a los ángeles. Que Dios le bendiga en esta mañana. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra expuesta, Señor, y por ver, Señor, la necesidad de entender que en este tiempo tú nos hablas por medio de tu Hijo, Señor. Tu Hijo, que es lo más alto, Señor, que es el creador, sustentador, Señor, que ha hablado mucho más fuerte, mucho más poderosamente que cualquier otro medio que tú hayas usado anteriormente, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mente en lo que tú has hablado por medio de Cristo, Señor. Te lo pedimos, Señor. Que Él sea el superior y autoritario en cada una de nuestras vidas, Señor, para que estemos centrados en Él y en su mensaje. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.